no importa, dice. ¿Qué onda, qué pex? Bienvenidos a su canal Física con Juanqui. Hoy quiero mandar un saludo a todos los que obtuvieron su ingreso a las preparatorias y a las universidades. Muchas felicidades a todos los que pasaron su examen de admisión. Si pudieron pasar su examen de admisión, entonces quiere decir que pueden hacer eso y pueden hacer todavía muchísimo más. Si en algún momento sienten que no pueden con todo el relajo de las tareas, pues pónganse, no sé, a hacer otra cosa, porque para eso no van a servir. Pónganse a vender perfumes en línea, pónganse a vender paletas de hielo. No, profe, no succione. Ah, no, ¿verdad? No. Está mal, tiene toda la razón aquí el staff. Échenle todas las ganas del mundo. ¿Por qué? Porque la verdad sí es fácil. Aunque cuesta un poco de trabajo, sí lo pueden lograr. La preparatoria es una etapa muy bonita de nuestra vida. Yo acabo de salir de la preparatoria. En la preparatoria conoces nueva gente, nuevas personas, nuevos amigos, nuevos maestros. Los maestros te empiezan a dejar tarea. La tarea la terminas, se la come tu perro. La tienes que volver a hacer. Terminas a las 3 de la mañana. Como es la hora del diablo, viene el diablo y te jala las patas, te duermes tarde, al día siguiente llegas corriendo a la escuela con tu tarea ya hecha otra vez, entras al salón de clase, todo el mundo se te queda viendo, aunque no eres negro te discriminan, te hacen bullying. Al semestre siguiente intentas inscribirte en línea y si tu universidad no avanza, te pasas todo el día frente a la computadora y cuando una vez logras inscribirte, resulta que tienes un horario del averno de 7 de la mañana a 9 de la noche, te pasas todo el día en la escuela, repruebas deporte, como estás en la edad de la punzada te enamoras de la conserje. Un día llega la conserje y te dice que ya no puede seguir contigo porque puede perder su trabajo. Caes en la depre, vas a ver a la orientadora, sales peor. Tu único consuelo es la comida de la nevería de Doña Pelos. Como es tan higiénica, agarras una bacteria, te da diarrea, infectas a toda tu familia, quedan todos en el hospital. Empieza a veces a llover. Si tu escuela se inunda, ya no vas en camión, vas en lancha. Los maestros a veces parece que no van a llegar a la clase, pero se presentan a último minuto cuando van a declarar hora libre. Y al final de cuentas, cuando llegas a sexto semestre, parece que todo ha terminado y que todo fue un sueño. Y sí, todo fue un sueño, porque todavía debes 10 materias y tienes que cursar un año más. Reitero de nueva cuenta mis felicitaciones a los que acaban de ingresar a la preparatoria. No se crean todo lo que acabo de decir, es pura broma. Sí, es pura broma, obviamente. Para eso estamos las orientadoras y los maestros en las escuelas, para brindarles el apoyo que ustedes necesiten. Es importante que ustedes vayan a verlos para que ustedes puedan hacer menos difícil el paso, en este caso, por la preparatoria. Bueno, hoy vamos a ver la suma de vectores, la suma de fuerzas en este caso. Vamos a hacer unos ejercicios, que aquí tenemos uno para empezar. Y se calcula la suma de A 50 newtons, 30 grados noreste, B 75 newtons, 60 grados noroeste, C 130 newtons sur. Este no tiene grados porque el sur solamente es 1. Para hacer la suma de vectores tenemos la fórmula: fuerza resultante igual a la raíz cuadrada de suma de fuerzas en x al cuadrado más la suma de fuerzas de y, en este caso, al cuadrado. Bien, entonces para empezar a hacer la suma de vectores, lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es vaciar toda la información aquí en nuestro plano cartesiano. Tenemos el vector A, que es 50 newtons, 30 grados noreste. Recuerden ustedes que el plano está dividido en 4 regiones. Y de acuerdo a esto, este es el noreste, el noroeste, el suroeste, y este caso va a ser el sureste. Ahí está. El primer vector cae en el noreste. El primer vector cae aquí en el noreste. Este es el vector A. Y tiene 30 grados dirigidos hacia el noreste. Ahí está. Una vez que hemos ubicado el vector, tenemos que ubicarle también las componentes. Es importante dibujar las componentes porque eso es información que nos va a ayudar a resolver el problema.
Para ubicar las componentes en este caso, nosotros trazamos acá una línea imaginaria y ubicamos. La línea de acá, esta línea de acá no se dibuja, no es importante dibujarlo. Lo que sí es importante dibujar es la componente del vector, que es otro vector. Este vector A tiene esta componente que también se llama A porque pertenece a A, pero como se encuentra en el eje X le ponemos AX. Ahí está. Para el caso de la componente vertical, nosotros tenemos acá el vector que también se llama A, pero se encuentra sobre el eje Y. Entonces, un vector cuando tiene un ángulo tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical, y ahí está. Cada vez que vamos ubicando los vectores, vamos a ir ubicando también sus componentes. Es importante ubicar al mismo tiempo el vector y sus componentes para no confundirnos. Vamos a ubicar ahora el vector B. El vector B, 75 newtons, 60 grados noroeste. El noroeste queda de este lado. Es el segundo cuadrante, ¿sí? Dibujamos un poco más grande nuestro vector para que no vaya a chocar con la componente de este lado. Ahí está. Y aquí tenemos un ángulo de 60 grados. 60 grados para el vector B. En este caso tenemos aquí al vector B. Y de este lado cae la componente de aquí para el eje Y, caerá la componente del vector B. Le vamos a llamar B porque pertenece a B, pero se encuentra en el eje Y. Y acá cae la componente del vector B, también le llamamos B, pero se encuentra en el eje X. Ahí está. Entonces, el vector B tiene estas dos componentes, el vector A tiene estas dos componentes y nos falta ubicar el vector. Para el vector C, para el caso del vector C, si ustedes se dan cuenta, dice 130 newtons al sur. No tiene ángulo. No tiene ángulo porque existe solamente un sur. Esta línea de acá es el sur. Solamente existe en este caso un solo sur. El noreste es toda esta región. El noroeste es toda esta región. Pero el norte es solamente una línea. El este es una línea. El oeste es una línea. Y el sur es solamente una línea. Quiere decir entonces que este vector C de 130 newtons al sur va a caer exactamente sobre el eje Y. Aquí va a estar ubicado el vector C. Ahí está. Y solamente ese no le ponemos componente porque decimos necesariamente que no tiene componente, ¿sí? Cae allá, es C. Si cae en un eje, ahí lo vamos a dejar, no le vamos a poner en este caso componentes. Y así queda el diagrama para la suma de vectores acomodado con los vectores que vamos a realizar en este caso. Nuestra fórmula dice que la fuerza resultante es la suma de fuerzas en X al cuadrado más la suma de fuerzas en Y en este caso al cuadrado. De tal manera que lo que tenemos que hacer para poder buscar la suma es primero calcular la suma de fuerzas en X y calcular la suma de fuerzas en Y. Es decir, observar en el eje X cuántas fuerzas hay, observar en el eje Y cuántas fuerzas hay, sumarlas y elevarlas al cuadrado. Es lo que vamos a hacer en este caso a continuación. Entonces, calculamos la suma de fuerzas en el eje X. Observo el eje X. Aquí no es cuestión en este caso de memoria o de ser inteligente, sino de observar. Aquí dice suma de fuerzas en X. Entonces, observo el eje X y me doy cuenta cuántas fuerzas caen. Tú te vas a dar cuenta que cae una fuerza aquí y cae una fuerza acá. Hay dos fuerzas. La componente de A y la componente en este caso de B. Entonces, es lo que voy a ubicar acá. La suma de fuerzas va a ser igual a la componente de A y a la componente de B. Pero B está apuntando en sentido negativo, por eso le pongo negativo a B. No va en orden alfabético, va de acuerdo a los signos. Aquí A está apuntando hacia el positivo, por eso tiene positivo.
Aquí B está apuntando hacia el negativo, por eso en este caso le pongo negativo, ¿sí? Muy bien, entonces esta es la suma de fuerzas en X. Mi suma de fuerzas en el eje Y, ahora procedamos a hacer la suma de fuerzas en el eje Y. Tenemos la suma de fuerzas en el eje Y. Y en el eje Y observo el eje Y y me doy cuenta que caen 3 fuerzas en el eje Y. BY está apuntando en sentido positivo. BY. AY está apuntando en sentido positivo, porque eso también le voy a poner en este caso AY positivo. Y esta que es C está apuntando en sentido negativo. No es componente, es un vector, es el vector principal, menos C, nada más C. No lleva X ni lleva Y porque no es componente. Observen que los vectores principales, ¿sí?, tienen letras mayúsculas, pero no tienen X ni tienen Y. Las que tienen X y las que tienen Y es porque son componentes de ese vector, Este vector principal, como cae acá, no tiene componentes y por eso se le pone en este caso C. Ahora, recordemos cómo calculamos AX y cómo calculamos BX en este caso. AX, ¿cómo se calcula AX? AX lo calculamos con A por el coseno del ángulo. Vamos a hacer todo de corrido acá. A coseno del ángulo, es decir, 50, que vale A, coseno del ángulo, su ángulo de A, que es 50, es 30, menos B, en este caso B vale 75, también coseno de su ángulo es 60. Ahí está. Y el resultado de la suma de fuerzas en el eje X, en este caso me va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto va a dar? 5.801. 5.901 Newton. Ahí está. No, Ahora, 5.801. 801. 5.801. Ahí está. 5.801. Gracias. Muchas gracias. De la misma forma vamos a proceder a calcular, la suma de fuerzas en el eje Y. Entonces, calculamos la suma de fuerzas en el eje Y de la misma manera de como calculamos la suma de fuerzas en el eje X, pero ahora con seno. Es decir, aquí tengo BY, va a ser B seno del ángulo, es decir, B, que en este caso va a ser 75 seno de su ángulo, que es 60, más A, que es 50 seno de su ángulo, que es 30, menos C no tiene ángulo, obsérvalo, no tiene componente, no es una componente, no lleva seno ni lleva coseno porque no es componente, simplemente es C, entonces simplemente es 130, ahí está. Y el resultado de toda la suma de fuerzas en el eje Y es, ¿cuánto es? Menos 40.048 newtons. Menos 40.098 newtons. Ahí está. Estás mal, es menos 40.048 newtons. Ok, perfecto. Menos 40.048, perdón, menos 40.048 newtons. Listo. Ya que tenemos la suma de fuerzas en el eje X y la suma de fuerzas en el eje Y, ya podemos hacer entonces la suma de fuerza resultante, es decir, calcular la fuerza resultante, que va a ser la raíz cuadrada de la suma de fuerzas en X al cuadrado, es decir, este número al cuadrado, la suma de fuerzas en el eje Y al cuadrado, es decir, este número al cuadrado, y lo colocamos de la siguiente manera. Tenemos la raíz cuadrada de, puedo abrir paréntesis y colocar la suma de fuerzas en X, que es 5.801 al cuadrado, más menos 40.048 al cuadrado. Y en el momento de hacerlo en la calculadora, lo primero que tengo que hacer es lo que está dentro de la raíz. No poner directamente raíz cuadrada de, porque a veces no lo ponen con los signos de agrupación necesarios. Una forma sencilla de hacerlo es empezar a abrir paréntesis, escribir 5.801 paréntesis cuadrado, más, abre paréntesis, menos 40.048, cierras paréntesis cuadrado, y le das igual. Y una vez que le des igual, te va a dar el resultado. Raíz cuadrada de todo lo de adentro, ¿cuánto va? ¿Cuánto da? 1637.493. 1637
493. 473. Ahí está. Otra vez estás mal, es 493. ¿Cuánto? ¿400 qué? 93. 493. Ahí está. Ahora sí, listo. Y el resultado de sacar la raíz, y ahora el resultado de sacar la raíz, ¿cuánto da? ¿Cuánto da el resultado de sacar la raíz? 40.465. 485. No, quítate. Ya te dije que es 40.465. Malditos hombres no sirven para nada. Y el resultado da en newtons. Este es el resultado de la suma. Bueno, pues ya hemos calculado la fuerza resultante. La fuerza resultante en este caso, la suma nada más de los vectores, que es la magnitud, es 40.465 newtons. Pero recuerden que un vector no solamente tiene la magnitud, también tiene dirección y tiene sentido. Es decir, esa dirección y ese sentido. Entonces, este vector, aunque ya calculamos la suma, nos faltaría verificar en este caso cuál sería su dirección y cuál sería su sentido. Habrá que buscarle la dirección y el sentido. Para buscar la dirección utilizamos una función trigonométrica, la inversa de una función trigonométrica. Para calcular la dirección utilizamos tangente a la menos 1 del valor absoluto de la suma de fuerzas en el eje Y entre la suma de fuerzas en el eje X. Que prácticamente estas sumas ya las tenemos aquí, ya las tenemos acá. Lo único que tenemos que hacer entonces es sustituir el valor absoluto de la suma de fuerzas en Y. Como es valor absoluto no voy a tomar en cuenta el signo, es 40.048 entre 5.801, 5.801, ¿sí? Y al hacer la división y calcular la tangente, en la calculadora lo pueden poner así, ponen shift tangente, abren paréntesis, escriben 40.048, escriben entre, escriben 5.801, cierran paréntesis y les da igual. Y al dar igual me da, ¿cuánto me da? 30.920. 30.920 grados, que es la dirección. Es decir, el vector tiene una dirección de 30.920 grados. Ahora nada más hace falta calcular el sentido. Para calcular el sentido, utilizamos lo siguiente. Trazamos unos nuevos ejes y observamos el signo de la suma de fuerzas en X y el signo de la suma de fuerzas en el eje Y. El signo de la suma de fuerzas en el eje X es positivo. Por lo tanto, sobre el eje X yo voy a poner, esta es una suma de componentes, estas componentes te dan positivo. El total de las componentes entonces cae acá. Este es el total de la suma de componentes. Tiene signo positivo. Esta es la suma de fuerzas en X, da positivo. La suma de fuerzas en Y, en este caso me da negativo. Por lo tanto, lo voy a dibujar abajo. Aquí abajo se encuentra la suma de fuerzas en el eje Y. Este es la suma de fuerzas en el eje X. Y estas dos componentes obviamente me van a dar el sentido del vector. Este vector es el vector resultante. Este vector es la fuerza resultante, que son los 40 newtons punto 465. Y este ángulo es el ángulo que se forma aquí, que son los 30.920 grados. El sentido, en este caso, si te das cuenta, es hacia el sureste. Entonces ya hemos buscado el sentido. Así como ella le da sentido a mi vida, así he encontrado también el sentido de este vector.
Bueno, ahora tenemos aquí otros 3 vectores. No solamente lo estoy haciendo de 3, pero no necesariamente tienen que ser de 3. Pueden ser 2, 3, 4, de 2 en adelante, los vectores que ustedes necesiten sumar. Aquí tenemos 3, pero hay una observación acá. Aquí tenemos 60 grados, 150 grados, 315 grados. Observen que no trae el sentido. No trae el sentido, ¿por qué? Porque aquí ya pasa de los 90 grados y aquí igual ya pasa de los 90 grados. Y con el simple hecho de tener acá 150, nosotros ya sabemos en dónde va a caer ese vector. Vamos a ubicarlos para que ustedes vean. Aquí tenemos 30 newtons, 60 grados. Si tomamos en consideración que aquí comenzamos en 0, entonces el vector caería aquí en el primer cuadrante. Aquí en el primer cuadrante cae el vector E, que es de 30 newtons, 60 grados. Estos serían los 60 grados. Su componente horizontal cae acá. Su componente horizontal y se llama el X. Su componente vertical cae aquí. Se llama EY. Ahí está, 60 grados. Para el vector F, 50 newtons, 150 grados. Si aquí tenemos 0, aquí llegamos a 90 grados, aquí llegamos a 180 grados, entonces 150 grados va a caer en este cuadrante. Entonces, en este cuadrante cae el vector F. Ahí está. Aquí cae el vector F. Que son 50 newtons, 150 grados. Vector F, 50 newtons. El ángulo que tiene acá. Nosotros vamos a agarrar el ángulo que está pegado al eje X. 150 grados es todo esto. 90, 100, 150 grados caería aquí. 150 grados. Es por fuera se miden los 150 grados. Como nosotros siempre hemos estado agarrando el vector de aquí, el ángulo de aquí adentro, aquí de 150 a 180, esta parte de acá, esta parte de aquí, esta parte de acá, ¿sí? Son 30 grados. Este es el ángulo que vamos a considerar para hacer los cálculos. No vamos a utilizar 150 porque no lo va a aceptar el método, ¿no? Se puede hacer, pero son otros métodos. En este caso nosotros vamos a agarrar siempre el que está pegado al eje X, Entonces acá tengo 150, para 180 me faltan 30, 30 es el ángulo que voy a utilizar. Vamos ahora a ubicar 315 grados con el vector de 120 newtons. 315, ¿dónde cae? 315 cae aquí en este cuadrante. Aquí cae el vector G, que son 120 newtons. El ángulo de 315, volvemos a comenzar aquí en 0, son 90, 150, 200, 180, 270, 315. Aquí por fuera son 315 grados. El ángulo que necesitamos es el que está pegado al eje X. Pegado al eje X ya sea por arriba o pegado al eje X ya sea por abajo. En este caso, de 315 para llegar a 360, aquí me hacen falta 45 grados. 315 es todo esto. Pero como el ángulo que voy a utilizar va a ser el que va a llegar para acá, es este ángulo de acá, entonces de 315 a 360 me faltan 45 y ese es el ángulo que voy a utilizar. Ahora, se me olvidó poner las componentes de aquí. F tiene componente aquí y este es su componente FY. F tiene una componente aquí y aquí está su componente Fx. Ahí está. G cae su componente acá, aquí cae su componente Gx y acá abajo cae su componente Gy. Listo. Cada vector con su componente, cada vector con su componente, cada vector con su componente. Ya podemos pasar entonces a hacer la suma de las fuerzas en el eje X. En el eje X, ¿qué fuerzas hay en el eje X? Si observo en el eje X, aquí hay dos y aquí hay una. Primero las positivas y luego las negativas para no tener los signos. Es decir, X más Gx menos Fx. Ahí está.
EX y GX son positivas y la negativa es GX. La suma de fuerzas en el eje Y, suma de fuerzas en el eje Y. En el eje Y tengo tres vectores, FY, EY y GY. FY es positivo, GY es positivo, perdón, EY es positivo y GY es negativo. Aquí está, GY, listo. Ya tenemos los tres vectores en el eje X y en el eje Y. Calculamos entonces, ¿no? Hacemos una sustitución. EY en este caso sería E por el coseno de 60, es decir, 30 coseno de 60. 30 coseno de 60 más GX, aquí está G, X es 120 coseno de 45. 120 coseno de 45. Es lo que vale el vector y su ángulo, lo que vale el vector y su ángulo. Más, perdón, menos. En este caso va a ser menos acá, menos. F coseno de su ángulo. F es 50, su ángulo es, el ángulo que vamos a utilizar acá, por eso hicimos el diagrama, 30 grados. 50 coseno de 30 grados. 50 coseno de 30 grados. Y el resultado de la suma de fuerzas en el eje X, ¿cuánto da? 56.552. 52 newtons. 56. 56.552. Ahí está. Ahora, la suma de fuerzas en el eje Y. Vamos a borrar esto acá para que se pueda observar bien. Tenemos acá suma de fuerzas en el eje Y. En el eje Y tenemos a FY más EY menos GY. Ahí está. Entonces, en el eje Y tenemos F 50 seno de 30. 50 seno de 30 más EY es 30 seno de 60. 30 seno de 60 y por último menos GY. 120 seno de 45. 120 seno de 45 grados. Ahí está. Y la suma de fuerzas en el eje Y, ¿cuánto me da? Menos 33.872. 72 newtons. Esa es la suma. Ahí está. Ya con la suma de fuerzas en el eje X y en el eje Y podemos calcular entonces la fuerza resultante. La fuerza resultante sabemos que es la suma de fuerzas en el eje X al cuadrado más la suma de fuerzas en el eje Y al cuadrado. En este caso tengo la suma de fuerzas en el eje X son 56.552, esto al cuadrado, más menos 33.872 y esto al cuadrado. Hay que calcular primero lo de adentro y después le saco raíz. Lo de adentro me da ¿cuánto? 4.345.441. 41. Y en el momento de sacarle raíz, ¿cuánto da? 65.920. 920 newtons. Y esta es la fuerza resultante. De tal manera que aquí voy a poner el vector. El vector es FR, que es igual a 65.920 newtons. Habrá que calcular la dirección. Para calcular la dirección ya sabemos que utilizamos tangente a la menos 1 de valor absoluto de la suma de fuerzas en Y entre la suma de fuerzas en el eje X. Es decir, tangente menos 1 de suma de fuerzas en Y es esto, 33.872 entre la suma de fuerzas en X, 56.552, valor absoluto. ¿Cuánto da el resultado de este ángulo? 30.920. 920 grados. Ya tenemos 30.920 grados. Ahora, la dirección. Para hacer la dirección nosotros
otro eje de coordenadas y vemos los signos. Bueno, aquí nos dio igual que en el ejercicio anterior, pero no siempre los signos van a dar de esta manera, tengo que observar los signos. En el eje X es positivo, aquí, y en el eje Y es negativo, hacia abajo. No siempre va a dar así, ustedes tienen que observar los signos. Aquí me vuelve a caer otra vez en el sureste. Sureste.